Con la creación de un futuro mejor sigue siendo una misión de la revista Mujeres, incluso después de 63 años reinventándose en cada contenido que comparte con sus lectores. Del tema seguimos conversando en la tarde de hoy. Me acompaña la directora justamente de la revista. Es todo un placer conversar con Marily Zayas. Qué bueno que estás con nosotros en esta emisión. Hablamos de los orígenes de la revista Mujeres, de los desafíos que enfrenta y vamos a seguir comentando de esta publicación porque es que mantener en la revista Mujeres los principios de un periodismo ético revolucionario desde y para las mujeres constituye también parte del rigor que tienen ustedes en la formación también de una nueva generación de periodistas. Efectivamente, yo creo que Mujeres tiene un reto importantísimo, no solo el periodismo ético y revolucionario, sino también pensando en un periodismo con perspectiva de género. Un periodismo además que se caracteriza por tener principios feministas. Es un periodismo que no habla solo de mujeres, sino que habla de mujeres, de hombres, de diversidades, de disidencias sexuales. Es un periodismo que además está en contra de todos los tipos de discriminación y además visibiliza todos esos procesos. Es un periodismo que en los últimos tiempos ha acompañado todo este proceso legal que ha impulsado el gobierno cubano, acompañado con la Federación de Mujeres Cubanas, y que además se tiene que diversificar y aportar más porque la sociedad cambia y cambian los retos de las mujeres. Decía Isabelita Moya que el mayor reto era pensar que las mujeres lo habían logrado todo, y eso mismo nos pasa con el periodismo que hacemos, que está transversalizado con una realidad y con una visibilización. Yo siento que a veces, por ejemplo, si vamos a hablar de violencias de género, yo creo que la revista tiene que ser una líder a la hora de informar de cómo hacerlo y de por qué hacerlo y de prevenirlo, desde sus redes sociales, desde sus páginas, e incluso tiene que lograr que la manera de interactuar con sus públicos, que hablamos de que era más cercano a las comunidades, etcétera, sea también una manera de acompañar a las personas para saber qué hacer en cada momento. Es decir, no basta con la información, no basta con el análisis periodístico. Es decir, hoy nosotros llegamos a la comunidad con una ruta, por ejemplo. ¿Qué pasa con una mujer que tiene violencia? ¿Dónde puede ir? ¿Cuáles son los teléfonos? Es parte de ese periodismo que también estamos tratando de hacer hoy. Es un periodismo activismo, es decir... Exactamente, sí, y más comunitario y más cercano a las comunidades. Porque yo digo que sí, que también desde Mujeres se desarrolla un activismo cercano a todo este proceso. E incluso muchas veces yo decía que muchas veces las periodistas como que les corre por las venas. Y es una manera también de comprometerse con el medio y con el trabajo que se hace. Ahora mismo estamos viendo aquí en esta pantalla la publicación digital que es hoy, la revista Mujeres. Vi que tenían un podcast también por ahí, así que ustedes están buscando todos los formatos disponibles para comunicar, para hacer periodismo. Desde Mujeres en marzo decidimos que nosotros podíamos salir también como un podcast. Un podcast que decidimos llamar radio, porque además es el sueño. Era un sueño de Isabel Moya, hacer una radio con perspectiva de género. Y entonces así le llamamos La Casa Violeta, pensando en aquellas mujeres que fueron las primeras que estuvieron en tiempos de revolución en la radio, pensando en Violeta Casals. Y entonces ahí como que jugamos con el nombre de Violeta y así le pusimos Casa Violeta, también por lo que significa la casa, el espacio de acuerpamiento, de cercanía, y bueno, por el color que también tiene que ver con todas las luchas que tienen que ver con los temas de género. Y entonces la Casa Violeta está saliendo ahora de manera quincenal. Tiene secciones varias, muy cercanas a la revista, porque también es una manera de llevar las revistas a otros nichos de público. Es decir, que nos escuchen en toda Cuba de otra manera, pero que también que nos escuchen fuera de Cuba de ser necesario. Casa Violeta, la primera radio online feminista de Cuba. Exactamente, ese es su eslogan, la primera radio online feminista de Cuba. Bueno, interesante el propósito, hay que acercarse a esta experiencia, voy a indagar mucho más, porque me parece que sería bueno divulgarlo, porque hay que intercambiar estas opiniones, hay que escuchar a las mujeres que se encargan de estudiar el feminismo en Cuba, su expresión y también compartirlo. Hace algunos instantes o durante toda la entrevista has estado mencionando el nombre de Isabel Moya. Isabelita, bueno, periodista, investigadora, profesora y directora durante más de 30 años de la revista Mujeres, y poco antes de partir hacia la eternidad expresó que la revista Mujeres me permitió conocer a mi país y a mi pueblo y a las mujeres de mi pueblo, que son las grandes heroínas de la nación. Ellas han ido aportando no solo saber, valentía y fuerza, sino algo que es muy importante, la identidad.
cuán importantes siguen siendo estos aportes que dejó Isabel Moya y que están hoy presentes en la publicación y otros tantos saberes que acompañan a las mujeres hoy periodistas en este país. Yo creo que primero, en principio, para ser justas, yo creo que sería bueno recordar a las directoras de la revista, y estoy pensando no solo en Isa, sino en Carolina Guillar, sino en Elsa, y sobre todo en Iraida Campos, que fue la directora que estuvo antes de mí, que fueron personas que han ido acompañando a la revista en este bregar. Mujeres tienen una historia hermosa, que por supuesto ellas están en condiciones de contar de una manera más cercana, más... también pensar, yo diría, en aquellas mujeres que han aportado y siguen aportando a la revista, que hoy están jubiladas, reincorporadas, como es el caso, por ejemplo, de Orica Rubio, y otras que se mantienen acompañándonos en el trabajo, como Marilis Suárez, como es el caso de Gladys Ewe, como es el caso de María del Carmen Mestre. Yo creo que este es el reto de mujeres para toda la vida, el hecho de conocer a esas mujeres y hacerlas visibles. Y una de las cosas bonitas que ha pasado en estos tiempos es que mujeres están regresando a visibilizar las realidades desde todas las partes de Cuba. Es decir, hoy la revista tiene un gran reto y es el cambio generacional, pero también tiene ese, ¿no?, que es regresar a que se visibilice desde sus páginas todas las provincias, todos los municipios, todos los espacios, para contar la vida real de estas mujeres, ¿no?, y dejar de capitalizar de alguna manera que ha sucedido no por mala voluntad de las personas, sino porque las realidades nos imponen que muchas veces tú no puedes viajar a Santiago, no puedes estar en Guantánamo, pero yo creo que hoy mujeres va cambiando esa vida y yo creo que estas nuevas generaciones también van viviendo esa experiencia de eso. ¿Tienen colaboradores en otras provincias? Sí, cómo no. Hoy mujeres tienen colaboradores en Santiago de Cuba, en Camagüey, en Villa Clara, en Matanzas, y hemos tratado de llegar a otros lugares. Por ejemplo, tuvimos la experiencia de estar en Santo Espíritu, cuando el 26 de julio, para ver cuánto habían aportado las mujeres al 26 de julio en Santo Espíritu. Hemos tenido la oportunidad de estar ahora en estos tiempos tan difíciles que están pasando las mujeres cubanas en Artemisa y en Mayabeque para contar esa realidad. Es decir, y es muy lindo, es decir, es muy lindo que una joven periodista llegue a Mayabeque a entrevistar a una de las 3 linieras que existen en Cuba, que está ahí, que es de Villa Clara, que fue en la brigada, también apoyar a otra provincia. Y es lo que estamos tratando de hacer, que se conozcan a las cubanas, que podamos contar la historia desde los territorios y que también las personas que trabajan desde mujeres también conozcan a Cuba como tuvo la oportunidad de hacerlo eso. Desde la Fundación de Mujeres se ha trazado el propósito de abordar a la mujer cubana y contribuir a la formación también de la mujer y el hombre nuevo que se aspira en nuestro país, en medio de, como decías, actuales circunstancias, bloqueo, carencias materiales. ¿Cómo se reinventan para seguir llegando al público que las espera? Yo creo que lo primero es no perder la esperanza y soñar una revista Mujeres que puede seguir adelante a pesar de todo. Hay una nueva ley de comunicación que da muchas expectativas y posibilidades a los medios de prensa. Y yo creo que Mujeres se inserta y ha logrado insertarse ahí de una manera casi natural, por todo el trabajo que ha venido haciendo desde antes. Y además de eso, es una revista, ya no solo Mujeres, sino la editorial de la mujer. Es un medio que se ha preparado para entrar en las nuevas formas de gestión de la prensa, que es además lo que nos toca hacer. Es decir, y eso va a pasar sin, por supuesto, violar aquellos principios fundacionales del medio, de que nosotros podamos también tener nuestras propias ofertas, ya sea para dar servicios sobre temas de género, para dar talleres, porque además tenemos personal preparado, especializado para ello, e incluso para dar cobertura con perspectiva de género para entidades, instituciones, empresarias, para visibilizar incluso a nuestras emprendedoras, que de alguna manera esos son nuestros nichos tal vez para que esas revistas ganen sostenibilidad económica y también acompañe procesos de las mujeres, es decir, no pierda la esencia de su función. Pienso que una de las características y también una de las fortalezas más importantes y es que hace notar en el colectivo ese sentido de pertenencia y que tienen la cooperación hacia todos los quehaceres que en él se generan. Ustedes tienen vínculos importantes, me hablabas con la comunidad, esa cercanía, pero también tienen vínculos interesantes con el Instituto de Periodismo. Exacto. Los talleres de géneros que allí se realizan son las periodistas de mujeres, una de las que llevan el entusiasmo, la vanguardia. Hoy comenzó uno el de violencia de género, que se hace todos los años para preparar a los medios en función de esto que hablaba, ¿no?, de cómo íbamos a dar la cobertura a los 16 días de activismo contra la violencia contra la mujer.
Y sí, desde la Cátedra Mirta Aguirre, que lideró durante muchos años Isabelita, se coordinan estos talleres desde el instituto y siempre aportamos desde la revista el acompañamiento, incluso las maneras de hacer, las buenas prácticas, y creo que es algo que no debemos perder. Yo recuerdo que hace 5 años que se hizo el último evento iberoamericano de género y comunicación, y no lo digo con orgullo, es decir, debimos hacerlo antes, pero entre la COVID y el tema económico ha ido como que extendiéndose en el tiempo, ¿no? Y recuerdo que en aquel año decidimos que ese evento a partir de ahora se llamaría Isabel Moya en Memoria. Y en aquel momento el presidente de la UP nos puso un reto, ¿no? ¿Cuál es el reto de la revista y de la editorial? Presentar una carta de estilo, una manera de hacer periodismo que se pueda generalizar en el resto de los medios de prensa. Y también en eso estamos trabajando. Es decir, no solo en los talleres como en el instituto, sino en retomar ese evento, que tiene todo un proceso por todas las provincias del país, que termina siendo un evento internacional, que por supuesto lo liderea la UP, pero que siempre la editorial lo ha acompañado desde su revista Mujer. Bueno, tienen entonces otro desafío más para celebrar el aniversario. Muchas gracias por estar con nosotros en la revista En Tiempo Real. Saludos a ti y a todo el colectivo de la revista Mujeres, y sabe que cuentan con nosotros para divulgar el quehacer, y vamos a regresar para hablar del podcast. Vamos a estar aquí, me parece muy interesante que estemos dialogando y también dándole divulgación. Gracias y felicidades. Muchas gracias por la invitación. Somos En Tiempo Real, revista vespertina del Canal Cubano de Noticias. Acompáñenos durante los próximos minutos.